Hola Valentina, ¿me escuchas? Hola, sí, ¿me oyes? ¿Qué tal? Sí, te oigo. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Hola Eva. Hola, Eva. Hola. Vosotros, voy a soltar un momento a la bebé y ya me Estás uno. con la niña. ¿Tú cuándo has vuelto de Londres, Eva? Pues volví el martes muy temprano por la mañana. Muy temprano. Bueno, oye, que llevamos con esto meses. Yo creo que tenemos material suficiente para empezar, ¿no? Si tú crees. Demasiado material tenemos, yo creo. Lo que pasa es que esto de intentar imaginar el futuro es lo contrario de lo que, desde luego, nosotros cuatro hacemos habitualmente, que estamos siempre pegados Total. al día a día, ¿no? Total. Eso me recuerda, ¿sabéis Mariano Sigman, el neurocientífico? Le entrevisté el otro día y me contó que él andaba siempre corriendo de camino al colegio de los niños, ansioso con cada minuto perdido. Se me cuenta un amigo que tenía un podcast y nunca empecé a escucharlo. Y me gustaba tanto que ya no quería llegar a... Y Mariano se dio cuenta de que estaba tan enfrascado en la escucha que ahora en vez de enfadarse con cada frenazo del coche de Y delante... entonces justamente se me fue eso. Lo que me pasaba es que cuando alguien se frenaba delante mío... Un proceso de entendimiento de la salud, de la vida y de cómo prolongar la vida saludable. Yo se lo agradecía porque me daba más tiempo de escucha y Y entonces justamente ahí... ahí entendí cómo son estos pequeños cambios en el que hay un pequeño interruptor en el que dices, bueno, no es que he trabajado la ansiedad, lo que he trabajado es como la razón de ser, digamos, el objetivo, y estos son cambios efectivamente muchas veces uno puede quedarse en esa posición del interruptor por años y años. O sea, padres peleados con hijos que no se hablan y luego el padre o la madre se muere y dice, cuando ahí se dan cuenta que hace 30 años que no se han hablado porque otra vez hubo un pequeño detalle de un día de una conversación que no funcionó y se quedaron en eso, y en vez de hacer este switch, de decir, mira, ¿sabes qué? O sea, todo esto es una tontería, lo central está en otro lado, se quedaron como atascados en ese lugar. Me parece que hay como algún resumen que a lo mejor en algo que empieza como preguntándonos, bueno, ¿podemos vivir 180 años? Hay una pregunta más importante que es los 60, 70, 80, 40, 90 que vivamos, podemos vivirlos más tranquilos, más armoniosos, con menos ansiedad, con menos estrés, y quizás sea un objetivo a futuro más interesante de trabajo que el otro. Esto le decía un amigo mío, Jerry Garbulski, justo decía, no hay que, nos obsesionamos por alargar la vida, pero no hay que alargarla, hay que ensancharla. No es intentar alargar la vida, sino ensancharla. Celebramos 100 años de radio, pero nuestro encargo aquí es imaginar la vida dentro de 100 años. Hay un posible escenario nada confortable, y es que vivamos, o que vivan entonces, en lucha constante contra nuevas enfermedades. A mí me gustaría preguntarle a nuestro primer invitado, de hecho, y además es posiblemente quien más sabe de esto en el mundo, si las pandemias definirán la manera de vivir y la existencia allá por 2124. ¿Con quién vas a hablar, Javier? Con Anthony Fauci. De hecho, hablé con él en Washington y justo antes de la entrevista yo estaba en una librería que se llama Politics and Prose, que está además al lado de donde los conspiranoicos decían que Hillary Clinton tenía un sótano desde el que lideraba una red de pedofilia. El caso es que había quedado con Fauci y veo que en la librería venden figuritas de Anthony Fauci. Figuritas de Fauci. Déjame decir que es el científico más conocido de Estados Unidos, el que ha trabajado con más presidentes, no solo Trump, y de algún modo ha representado el sentido común frente a los negacionistas de la pandemia. Es un poco el Fernando Simón de allá, pero multiplicado por 10. Por eso tiene estas figuritas. Claro, si es que nos enviaste la foto de Anthony Fauci como action figure, con su mascarilla de quita y pon incluso. Sí, estaba monísima la figurita. Good morning. Nice to be with you. La pregunta es cómo lleva un científico, inmunólogo y epidemiólogo el hecho de haberse convertido en un icono de la cultura popular. Well, you've got to make sure it doesn't distract you from the important things that you have to do with your life. Dr. Fauci, it is good to see you again. Trump's supporters urged him to fire Fauci at a rally in Florida last night, and it seems the president is thinking about it. Don't tell anybody, but let me wait till a little bit after the election. I got a better idea.
Elect me and I'm going to hire Dr. Fauci. Le traslado la pregunta que hacíamos al principio. Si pensamos en un mundo dentro de 100 años, ¿tenemos que imaginar un mundo asolado por nuevas pandemias? I think the answer to that would be definitely the only issue with that. Creo que la respuesta a eso es definitivamente sí. El único problema es que si contemplamos la historia de la civilización, antes incluso de que empiece la historia sobre la que hay registros, siempre hemos tenido pandemias. La plaga de Atenas, la peste bubónica en el siglo XIV, en 1918, la epidemia de gripe que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. Y en los últimos 4 años, esta histórica pandemia de COVID. Así que sabemos que siempre ha habido pandemias. Sigue habiéndolas ahora mismo. Seguimos en medio de una pandemia. No estamos en la parte más severa, pero el COVID aún existe. Así que, en respuesta a su pregunta, ¿tendremos pandemias en el futuro? La respuesta es absolutamente sí. Ahora, el problema es que no podemos predecir exactamente cuándo ocurrirán. Hay que estar continuamente preparado para responder de una forma muy rápida y adecuada. Eso se hace difícil porque no sabes cuándo será la siguiente. A veces no es fácil mantener el apoyo y la atención y el esfuerzo de estar preparado para algo que no sabes cuándo va a ocurrir. Ahí está lo difícil. Usted se ha enfrentado a Donald Trump. Dr. Fauci said, "Don't put on masks. You see the thing." And now he says, "Put on masks." And they say, he's a wonderful guy. And he is a wonderful guy. I like him. He just happens to have a very bad arm. Ha sido insultado por promover el uso de mascarillas, por convencer a los americanos de que hay que vacunarse. De hecho, todavía hoy recibe amenazas constantes. ¿Cree que en el futuro a los científicos les costará más y más convencer a la población de que un virus es real, de que una pandemia puede acabar con la vida? Me temo que la respuesta a eso es que sí. Porque, como probablemente usted ya sepa, y puede que en España haya de esto, no lo sé, porque no estoy muy familiarizado con la situación en España, pero en Estados Unidos hay un creciente sentimiento anticientífico, una desconfianza de la ciencia. Se le ha perdido el respeto. Así que me temo que si esta tendencia continúa, será mucho más difícil para los científicos hacer su trabajo y que sea aceptado por el público general. Entonces los hechos y los datos científicos dejarán de ser relevantes porque la gente optará por no creérselos. Es verdad, uno de los problemas que estamos viendo en Estados Unidos es que hay una cantidad considerable de mala información y de desinformación. Y la desinformación significa que hay gente negando o distorsionando los hechos deliberadamente. Cuando eso ocurre, la verdad no significa nada. Y cuando la verdad no significa nada, entonces es el tejido social en sí lo que se debilita. Y esa es una de las cosas que estamos viendo, desgraciadamente, en este país. Está lo que yo suelo llamar la normalización de las falsedades. Con normalización de falsedades me refiero a que un segmento sustancial de la población no cree en cosas que son claramente evidentes y que están documentadas. Sencillamente, las niegan y no las creen. Y eso lo vemos a veces en los niveles más altos del gobierno. Vemos la negación de unos hechos existentes. Eso es muy peligroso. Y yo creo que mina la democracia, la debilita. Si imaginamos entonces ese futuro dentro de 100 años, los científicos posiblemente tardarán mucho menos todavía en lograr nuevas vacunas contra nuevas pandemias, pero les costará mucho más convencer a la gente para que se vacune. Habrá entonces una mayor separación entre la ciencia y la humanidad. Sí, eso me preocupa. Me preocupa que vaya a peor. De hecho, lo que estamos empezando a ver es que el sentimiento antivacuna, que emergió con fuerza básicamente durante el COVID, se está colando ahora también en algunas de las vacunas infantiles, que han protegido históricamente a nuestros niños de enfermedades graves como el sarampión o la polio.
from serious diseases like measles and polio and diseases like that. We're starting to see in the United States. Estamos empezando a ver en Estados Unidos una disminución en las vacunas contra enfermedades que han estado notablemente bien controladas, porque se vacunaba a los niños cuando iban al colegio. Ahora tenemos algunos padres que están en ese grupo antivacunas que no quieren vacunar a sus hijos contra enfermedades comunes de la infancia, cosa que realmente sería una tragedia, que los niños sufran enfermedades que sabemos que son definitivamente evitables gracias a estas vacunas que llevamos décadas y décadas poniéndoles a los niños. By these vaccines that have been given now for decades and decades. Last night, on his COVID spreader tour, he told his supporters, don't tell anybody, but he's going to fire Dr. Fauci after the election. Don't boo! Boo! Decía antes que usted ha tenido que enfrentarse desde la ciencia a alguien como Donald Trump, que seguramente piensa que sabe más que usted de ciencia. Dado que todos tenemos que enfrentarnos no a Trump, pero sí a un cuñado negacionista, ¿cómo hablamos con él? ¿Qué le decimos? Pues tienen que seguir intentando convencerles de lo que son los hechos y de por qué es importante ceñirse a los hechos. Quiero decir, no es ningún secreto que durante la administración Trump se produjo una negación de hechos como que las mascarillas son muy importantes y de que es necesario vacunarse. Y desgraciadamente, no hubo un liderazgo en lo más alto dando ejemplo al pueblo americano. Y esa es la razón por la que muchos americanos vieron que el líder máximo no llevaba mascarilla y no se vacunaba, o se vacunaban, pero no promocionaban las vacunas. Y muchas personas siguieron esa directriz, y fue todo muy lamentable. No es fácil responder a cómo enfrentarse a eso. When I was in there, helped me deal with Ebola and H1N1, was one of the people who was at the front lines of dealing with HIV/AIDS, one of the world's leading experts on infectious disease, one of the few people in this administration who's been taking this seriously all along. And what did he say? His second-term plan is to fire that guy. Don't boo, vote. Yo tuve la tremenda suerte de entrevistar a Fauci un par de veces en Estados Unidos durante la pandemia, y la verdad es que el hombre es admirable. Por todo lo que ha pasado, tiene 83 años y ahí sigue, escribiendo un libro, dando clases, según parece. No sé, me hace pensar que esa humildad y toda esa actividad tan generosa puede tener algo que ver con el hecho de que está tan bien a su edad. Sí que está bien, y va además en la entrevista perfectamente trajeado, con corbata, impoluto, y aunque ya no está en la Casa Blanca, se mueve con 6 guardaespaldas por Washington, y es muy difícil encontrar un hueco en su agenda por todos los compromisos científicos y académicos que tiene a esa edad, 83. Bueno, es que una mujer en Orense, hace poquito, que está muy cerca de cumplir los 100 años, de hecho, me dijo que el secreto de una vida larga era trabajar, que de hecho no era la respuesta que yo me esperaba encontrar, pero bueno. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pero esta no es la mujer centenaria, ¿no? No. Este es Rubén Ríos, que es actor y productor de cine en Galicia, y él lleva 5 años haciendo lo que llama una peregrinación centenaria. Está trabajando en un documental en el que se ha propuesto entrevistar a 100 centenarios en la comarca de Terra de Celanova, en Galicia. Rubén, estamos en Terra de Celanova. ¿Por qué es importante esta comarca gallega para hablar de centenarios? Wow, pues estamos en la zona cero. Aquí de 17.000 habitantes hay unos 20 centenarios. Eso quiere decir
que cada 100.000 habitantes tenemos 322 centenarios. Bueno, centenarias más que centenarios. Las mujeres viven mucho más. Hay la sabiduría popular que llamamos aquí en el entorno rural, si la tiene alguien son ellos. De ahí que muchos de ellos te encontrarás que te hablarán que la medicina de antes eran esos remedios de las curandeiras, te nombrarán de esos remedios de antaño, que con hierbas, que con potingues, que la naturaleza estaba muy presente en todo su cuido, y después el no estrés, el levantarse y acostarse con el sol, y esta es una de las cosas que yo he aprendido en esta peregrinación centenaria, y lo que me queda, porque aún me quedan unos 30 y pico. Valentina, te había pedido que fueras con Rubén recorriendo Terra de Celanova en busca de centenarios. Creo que acabas de llegar a la casa de Celso y María. Celso, sí, mira. Sí. Celso y María. Ahí lo tienes. Tienen 92 y 100 años. Sí. ¿Y eso son escaleras? Sí, son escaleras porque olvídate de casas adaptadas ni nada. La de Celso y María está en una primera planta, y María a sus 92 años sube y baja todos los días esos 16 escalones sin ningún tipo de problema. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana estoy de cumpleaños. Anda, felicidades. 92. Gracias. 92. Sí. ¿Y Celso? Sí. Hizo los 100 el 4 de julio. Siempre trabajando mucho, mucho. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a trabajar? Bueno, 5 años se iba a Carvacas, se andaba a Carvacas. 5 años. 5 años ya iba con las vacas por ahí. ¿Cómo se han cuidado para llegar a vivir tantos años? Trabajando mucho. Pero eso desgasta el cuerpo, ¿no? Como tengo piel, ya estoy toda, mira cómo estoy. Pero no sé cómo tengo piel con las que llevo pasado en este mundo. Muy mal. Porque trabajando siempre a lo gordo. ¿Y ahora sigue trabajando? Pues ahora sigo trabajando. Ahora tenía que descansar y tenían que cuidarme. Y tengo que cuidarlo yo. ¿A su marido? Porque todo el día tengo que estar ahí y hacerle la comida, darle los medicamentos. Y sabe los medicamentos que tengo que tomar, pero tengo que poner todo ahí en la mesa. Bueno, eu estou aquí, venga, levántate, entonces levantas y anda un poquillo aí alrededor da mesa. ¿Y quién te cuida a ti? Pues eu que digo, que me cuida a mí. A mí nadie. A mí, que me vai cuidar? ¿Y cómo eran los médicos antes y los cuidados? Cuidados eran nos iba los médicos. En casa se hacía cosas en casa. Había curanderas. Se quemaban, hacían los remedios en casa. Le dolía la barriga. Hervían herba de xarxa, asento, ruda. Esas herbas era lo que curaba. Eso es. ¿Y ahora qué le parece? Porque ahora hay muchos científicos estudiando que podamos vivir todos 100 años. ¿Le parece que es una buena idea? Eso parece bien. Que viva la gente cuantos años mejor. Pero para estar como estamos nosotros, no viene a nada. ¿Por qué? Yo la veo bien a usted. Estamos, no sé, eu me siento, no sé, porque teníamos una gente muy buena para cuidarlo y yo estaba tranquila. Y ahora gente nueva que no sé lo que va a pasar, no estoy tranquila. Por la noche no duermo, solo estoy pensando, no duermo.
¿Quieres una Coca-Cola o algo? ¿Querías una Coca-Cola o algo? No, en ese momento no, porque acabábamos de comer. Pero espera, mira, déjame llevarte a otro sitio. Pues yo me imaginaba un laboratorio con probetas, con tubos de ensayo, con ratones. Y yo por aquí no los veo por ningún sitio, pero bueno. No sé si habrá conseguido encontrar a un hombre que trabaja allí y es de los científicos más buscados del mundo, sobre todo por ese grupo de súper ricos como Jeff Bezos, que están invirtiendo miles de millones en intentar encontrar la manera de alargar la vida. Bueno, la manera de alargar sus vidas. Soy Manel Esteller, el director del Instituto de Investigación contra la Leucemia, Josep Carreras. Yo sé que a los científicos no nos gusta esto de hacer un poco de ciencia ficción, pero si un científico, un investigador como tú, se despertara dentro de 100 años, ¿qué se encontraría? Estamos hablando del año 2124. Estamos hablando de que si conseguimos mantener un planeta en condiciones saludables, tendremos unos avances muy importantes en muchas disciplinas. Ya no seremos tan humanos en el sentido biológico del término, seguramente. Tenemos varios repuestos en nuestros órganos, etc. Y tenemos una relación muy distinta entre nosotros, de forma en que nos comuniquemos, por ejemplo. En medicina veremos también, seguramente, otra vez, si mantenemos condiciones climáticas, económicas, alimentarias adecuadas, veremos también convivir, más o menos, convivir o cerca a personas de 120, 130, 110 años de forma más frecuente. Y eso será un ejemplo. Y estas personas de 120 y pico de años que se calcula que podrían llegar a vivir, ¿el cuerpo humano está capacitado para eso? ¿O estamos cada vez forzando más la máquina, como quien dice? Si quieres superar la cifra de 120, 125, hay que, más allá de las conductas, cambiar conductas y fármacos, tienes que tocar cosas más físicas. Tienes que tocar cromosomas, por ejemplo, o hacer terapias genéticas, es decir, hacer edición del ADN, coger un gen y poner otro, porque sí que estamos diseñados para un límite. Este límite parece que está en esos 120, 125, 130, que evidentemente llegar a ese límite ya sería mucho, ¿no? Que no lo conseguimos, porque solo ha habido una persona que ha llegado a ese límite, aparentemente. Pero si queremos ir más allá, hemos de tocar no solo la maquinaria de ordenador, el hardware, sino también la programación, el software del cuerpo humano. ¿Y eso cómo se hace? Se hace, por ejemplo, de diversas formas se puede hacer. Una es, si sabemos que hay una reducción de las puntas de los cromosomas a medida que se envejece, pues vamos a intentar, me imaginemos, ponerle un poquito más, hacer un poquito más largos, ¿no? Para que tarden más en reducirse. Podemos imaginarlo. Añadiendo una proteína que lo que hace es añadir trozos a ese cromosoma, ¿no? Otra forma que podemos hacerlo, por ejemplo, que ahora es un área muy activa de investigación, es repoblar nuestro cuerpo de células madre. Es decir, cuando nacemos tenemos muchas células madre, que son células indiferenciadas, que son capaces de originar cualquier órgano del cuerpo humano, que es la esperanza de la medicina regenerativa. Pues un día te quemas, que alguien te ponga una piel. Si un día te falta un corazón, que te pongan el tuyo regenerado y no esperes un trasplante. Pues hoy hay mucha investigación internacional para, a partir de una célula que se ha hecho vieja, volverla joven, básicamente poniéndole una serie de genes, varios, que lo que hacen es cambiar la programación celular y la hacen que verdaderamente se parezca a una célula joven. Y esto quizá sea unas esperanzas. Como he dicho, es un área de investigación de las más activas en la actualidad. ¿Qué se está trabajando más ahora? ¿En el reducir el envejecimiento o en conseguir el rejuvenecimiento? Sí. Son dos líneas distintas pero complementarias. Es decir, hay una área muy activa de investigación básica, sobre todo, en rejuvenecer.
rejuvenecimiento, que es esta que llamamos la reprogramación de las células. Es decir, una célula vieja, introducirle factores para que se convierta otra vez en una célula joven. A nivel clínico o más aplicado, donde está más desarrollado es en reducir el envejecimiento o tener un envejecimiento más saludable, que esto es muy importante. Es decir, porque ahora tenemos una supervivencia de 85 años, pero a veces los últimos 5 años son de muy mala salud, verdaderamente. Entonces, es que todos esos años que nos queden sean de mejor salud. Eso sería, firmamos todos aquí, en ese sentido. Entonces, hay una investigación clínica mucho de dar más salud a esos años, primera parte. Y después la segunda parte sería dar más años, y con mejor salud, pero superando eso. Entonces, para ese envejecimiento saludable, pues hay distintos tratamientos que están empezando a estudiarse. ¿Y dentro de 100 años tendremos enfermedades que ahora mismo no existen? Yo creo que sí, absolutamente. Habrá siempre enfermedades. Tengo la creencia de que nosotros somos una muy pequeña parte de este planeta. Somos una especie muy joven y que el planeta continuará después de nosotros. El planeta se autorregula. Hay diferentes enfermedades que aparecen, ¿no? Entonces, sí, van a aparecer otras enfermedades seguro por muchos motivos, también motivos ambientales. Podemos suceder muchas cosas. Evidentemente, del espacio puede llegar cualquier cosa que altere la atmósfera del planeta y otra enfermedad. Un virus puede mutar, una bacteria. Nos creemos que somos el centro del planeta, pero somos la periferia, estamos en la corteza del planeta. Entonces, el planeta es propiedad de las bacterias, de los virus, de los insectos, de las plantas. Son los propietarios del planeta. Entonces, estos animales, estas enfermedades de los animales, de los seres vivos, esta zoonosis, pueden pasar a los humanos y causar enfermedades todavía graves. Otro ejemplo, sabemos que las bacterias están desarrollando resistencias contra los antibióticos. Ahora hay que pensar nuevos, repensar otra vez otras penicilinas. Hola, soy Manuel Vilas, el escritor. Y no me está gustando nada esto que se está diciendo aquí, de que la gente del futuro va a vivir más años que nosotros. No sé, yo aquí veo un problema de discriminación por haber nacido antes de tiempo. Siempre discriminaciones por todas partes. A ver qué hace con esto el Defensor del Pueblo, o el Tribunal Supremo, o la Corte Europea de Derechos Humanos. Me siento muy discriminado y quiero protestar, porque yo rabio de envidia pensando que mis bisnietos vivirán 120 años y se lo van a pasar de maravilla. Nosotros, la generación nacida en los años 60 del siglo XX, seremos antepasados tristones, con una longevidad de 80 años. Los que vayan a vivir 120 años nos mirarán con pena. Ya estoy viendo a un bisnieto mío diciendo: mira al pobre abuelo, qué poco vivió. Y encima de lo poco que vivió, se pasó media vida trabajando. Pobre hombre. Eso va a pasar. Quedaremos pena. Yo no quiero ser un pobre hombre que por haber nacido antes de tiempo me tenga que conformar con 85 años de vida, y eso con mucha suerte. Claro que viviremos más de 100 años y nos pondrán piernas nuevas, huesos de platino, ojos resplandecientes con distintos acabados y riñones e hígados de carne mecánica que serán una preciosidad, y nos los regalarán el día de nuestro cumpleaños. Mira, mis hijos me han regalado un hígado de alta gama, alemán, por supuesto. Levantad a un médico de entre los muertos, un médico de 1924, y enseñadle un hospital de 2024. Se moriría de envidia, alucinaría. La envidia es el problema. Así que es muy posible que aparezcan fantasmas que solo hayan vivido 70 u 80 años, persiguiendo a personas de 120 años, fantasmas cabreados y con ganas de robarles 20 años más. Yo, como vea desde el más allá, gente viviendo 120 años, me voy a cabrear muchísimo. Y no descarto convertirme en un fantasma violento. Seguro que los ricos se pagarán laboratorios de investigación geriátrica para vivir 10 años más que los afiliados a la Seguridad Social. De eso no me cabe la menor duda. Longevidad de la Seguridad Social, 120 años. Longevidad privada, Serie C, 130 años. Serie B, 135 años.
serie Premium, 150 años. No estoy nada de acuerdo con el sabio Steyer que ha hablado antes, cuando dice que los seres humanos somos la periferia y que aquí en el planeta Tierra quien corta el bacalao son las bacterias, los virus y los insectos. ¿Pero de qué estamos hablando? Steyer, te veo muy mal. Sales poco a la calle, mucho investigar y poca juerga veo en tu vida, sabio Steyer. Somos tan franciscanos que nos postramos ante una bacteria. Acabaremos con las bacterias. A no ser que las bacterias nos alegren la vida, aprendan a bailar o a cantar. En fin, que hagan algo emocionante. Porque todo lo que no es emocionante sobra. Esto de venirme al zoo a hablar con veterinarios, no sé si lo termino de ver. Yo siempre he asociado los elefantes con la longevidad, no sé si tengo razón. Sí, efectivamente, hay muchas especies que tienen una longevidad muy avanzada, similar al ser humano o incluso mayor. Entonces los elefantes son una de esas especies que, bueno, en libertad se calcula que pueden vivir hasta unos 40, 50 años y en cautividad incluso más, 50, 60. Entonces todo esto ha sido también un proceso de adaptación de las especies. Hay especies que por su fisiología viven durante muchos más años, tienen menos crías, son capaces de reproducirse menos, y otras especies tienen una longevidad mucho más corta, pero en vez de eso lo que tienen es una reproducción muy alta. ¿Y para qué sirve una elefanta menopáusica? ¿Para qué sirve una elefanta menopáusica? La verdad que es una muy buena pregunta. Los elefantes, lo que se ha visto es que a una edad avanzada lo que van a desarrollar son mucho más problemas en cuanto al momento del parto, la capacidad de fertilizarse, o sea, de fecundarse va a ser menor. Entonces es un caso similar, aunque diferente, al de los humanos. Ellos no llegan a tener un proceso en el cual dejan completamente de ser aptas para la reproducción, pero sí que es verdad que debido a su edad avanzada va a ser mucho más difícil. Esto, sin embargo, lo que ocurre es que las elefantas de edad avanzada, las abuelas, las matriarcas, van a ser las que guíen a toda la familia, las que apoyen a sus hijas, que ya tendrán sus crías a su vez, entonces por lo tanto ya serán las abuelas, y van a ser esas que siempre lleven la voz cantante en el grupo matriarcal de elefantes. ¿Les vas a dar pan? Sí. El pan duro para ellas es una golosina, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Sí, Uti. ¿Qué pasa, gorda? Hola, Mayita. Mira cómo salen. Esta es la embarazada. ¡Ay, es verdad! ¡Ah! ¿Un elefante nunca se aburre? A ver, los elefantes son animales que son tremendamente inteligentes. Entonces, esto nos obliga a nosotros también a desarrollar lo que llamamos el enriquecimiento ambiental, que son una serie de modificaciones que hacemos tanto en la instalación, en la dieta y instrumentos para favorecer que ellos desarrollen todo su cerebro y toda su función cognitiva. Entonces les estimulamos a moverse más, a alimentarse de una forma lo más natural posible, colocando la comida en alto, que no esté simplemente en un comedero como si fuese el comedero de nuestro perro, sino que lo hacemos lo más similar a su comportamiento en libertad, que tengan que utilizar muchísimo la trompa, que para ellos son sus manos, que tengan que estrujarse un poco el cerebro en cuanto a qué tengo que hacer para conseguir comida, qué tengo que hacer para llegar al agua, qué tengo que hacer para desarrollarme en el día a día. O sea, los cuidamos como cuidamos a los niños o como cuidamos a los ancianos en las residencias. Efectivamente, al final ellos están bajo nuestro cuidado y nosotros hacemos el 100% para conseguir que su calidad de vida, su esperanza de vida y su bienestar sean garantizados siempre. Esto de los elefantes nos ha dado una idea. ¿Por qué no hablamos con la escritora Madeleine Bunting, que ha dedicado mucho tiempo a buscar la respuesta a este enigma? Si dentro de 100 años todo el mundo vivirá más de 100 años, más de 110, más de 120, ¿quién cuidará de quién?
¿Usted prevé que los cuidados, que cuidar y ser cuidado va a ser una parte más central de nuestra vida en el siglo que viene? Creo que la crisis de los cuidados se va a acelerar, porque lo que ha pasado es que un sistema muy antiguo de proporcionar cuidados, que era socializar a las mujeres para que ofrecieran cuidados gratis, eso se está desmoronando, como sabemos. El cambio ha sido enorme en los últimos 20 o 30 años desde el punto de vista de las vidas de las mujeres, sus aspiraciones, sus expectativas, y eso se está acelerando. Si hablas ahora con una chica adolescente, por ejemplo, lo más probable es que los cuidados no formen parte significativa de su plan de vida. No se está imaginando a sí misma, ya sabes. Se ve cuidando de sus hijos, sí, pero más allá de eso, no, ciertamente no. De modo que creo que estamos ante un cambio social dramático que aún no hemos asumido del todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a sustituir a las mujeres cuidadoras? Algunas de las tiritas que hemos usado en Europa, por ejemplo, ha sido importar cuidadoras. La fuerza de trabajo migrante, mal pagada, sigue dominando la industria de los cuidados. Pero el estado de ánimo político en torno a la migración y el trabajo migrante es profundamente hostil, incluso aunque sepamos que tenemos muchísima necesidad de que estas jóvenes sean cuidadoras. Yo creo que existe la esperanza de que pueda haber un arreglo tecnológico al problema. No sé, que de alguna manera encontraremos algún tipo de aplicaciones robóticas que metan y saquen a la gente de la cama y tal. Pero la verdad, lo que creo es que veremos cómo hay gente con dinero para comprar cuidados y muchos, muchísimos que no. Y esa diferencia enorme en la experiencia de los cuidados será muy evidente. Ser empático, escuchar, también tomar decisiones, pero sobre todo ser amable. Así que estaríamos ante una crisis que tiene que ver con nuestros valores, ¿no? Sí, bueno, es interesante eso que dices de que no te imaginas esos valores en política. A ver, la número 2 del Partido Laborista, Angela Rayner, solía trabajar en la industria de los cuidados, así que lo ha visto muy de cerca en su trabajo. Creo que cuantos más cuidadores tengamos en política, mejor, porque en realidad esas habilidades, sobre todo la capacidad de escucha, son muy importantes, independientemente de a qué te dediques. Y creo que a veces idealizamos los cuidados como si solo tuvieran que ver con ser virtuoso y amable. Y sí, hasta cierto punto es así, pero también tienes que ejercitar tu buen juicio y tus conocimientos. Por ejemplo, yo seguía una enfermera, una jefa de planta, y ella tenía que tomar decisiones muy rápidas y muy frecuentes sobre dónde colocar su atención, sobre cuál es el orden de las prioridades. Y si no lo hace bien, alguien sufre. Ahí hay una habilidad notable de gestión de la complejidad. Muchas personas con muchas situaciones de salud diferentes y la información que entra constantemente sobre sus dolencias. A mí me gusta insistir en quitarle romanticismo a los cuidados, a no confundirlos con tener buen corazón. No se trata de lo amable que pueda ser. Es que ahí, de hecho, hay una forma sutil de denigrarlos, porque podríamos decir que no hay que pagar por la amabilidad. Ya sabes, esto lo haces por la bondad que hay en tu interior. Con esa frase lo estás diciendo todo. De hecho, hay empresas de cuidados que se venden con ese tipo de discurso. Nos desviviremos por ti. Bueno, sí, nos desvivimos mientras tú pagues. Estaba pensando en el amor y también en algo que sé que a usted le interesa especialmente, que es la fe o la espiritualidad o la religión. Y me preguntaba si los valores que solemos asociar con ese ámbito podrían ayudarnos a lo mejor a superar esta crisis cultural de los cuidados, el hecho de que los menospreciamos. Esas palabras que rodean a la espiritualidad y la fe son complejas, obviamente, porque todo el mundo las entiende de manera diferente. Creo que a ese ámbito podemos atribuir algunos aspectos de los cuidados, como la paciencia. La paciencia es una palabra muy importante en todo el mundo de la salud y los cuidados.
De ahí, por supuesto, deriva la palabra paciente. Una de las tareas fundamentales de una persona que está enferma es ser paciente en relación con el proceso mediante el cual tu cuerpo, poco a poco, se recupera y se repara. Pero también el cuidado que se ofrece al paciente tiene que ser paciente. Así que sí, estoy de acuerdo en que existe una especie de crisis cultural alrededor de ciertos conceptos. Y la paciencia la escogería como un verdadero campo de batalla, porque en nuestra cultura muchas cosas tienen que ver con la velocidad y el privilegio. Las cosas tienen que ser rápidas, y el atractivo de muchas cosas en Internet es la instantaneidad y eso de ser el primero. ¿Y acaso estamos entrenando o animando o inspirando paciencia? En nuestra cultura valoramos la juventud, la buena forma física, la belleza, pero de quien cuidamos es de los ancianos y de los débiles, de gente que no representa esos valores. Si cambiásemos nuestra idea de la vejez, ¿cambiaríamos nuestra idea de los cuidados? Creo que es una idea muy interesante, puesto que son dos cosas estrechamente ligadas. Tenemos un concepto de la productividad como de desempeñarnos bien en esta cultura de consumo capitalista. Hay que tener buen aspecto, hay que ganar una determinada cantidad de dinero, hay que poseer una determinada cantidad de bienes. El énfasis se pone siempre en ti como consumidor. Tu identidad se define a partir de lo que consumes y cómo trabajas. Mientras que en alguien que es mayor, en los ancianos, esos ya no son valores relevantes en muchas circunstancias, y en nuestra cultura comprender a las personas, en tanto que ellos mismos, es algo que se nos escapa. Pero, ¿sabes? Hay cualidades humanas que podríamos valorar, y me pregunto si no habría alguna manera de pensar en esto. Los niños, por ejemplo, responden increíblemente bien ante los ancianos. No ven al viejo, ven amabilidad, calidez, atención. Y me parece que es muy importante que alimentemos esa especie de relación generacional. Pues me parece que estoy un poco más de acuerdo con lo que dice Madeleine que lo que dice Fauci, porque esto que dice Fauci de que la gente que no se vacuna irá más hasta poner en riesgo la especie, esto me parece una tontería. Simplemente los que no se vacunan se morirán, y la gente, al ver que el que no se vacuna se muere, pues nos vacunaremos. Fauci, a ver si te enteras, pues que los seres humanos somos un poco tontos, es verdad, en eso tienes razón, pero no somos tontos del todo. No somos completamente tontos. Quiero decir que las fake news matarán a los tontos, pero en el mundo hay más listos que tontos. Por tanto, la especie no peligra, solo peligran los tontos. Yo creo que los seres humanos es lo único interesante que le ha pasado a la Tierra y en general al universo en los últimos 1000 millones de años. Vamos, que desde el Big Bang esto era tedio puro. Tedio a 1000 grados sobre cero o 300 grados bajo cero, pero tedio total. De momento el universo a mí me parece que es un local cerrado por aburrimiento. A la maternidad de O'Donnell, por favor. Somos un cáncer que ha hecho miles de metástasis y lo vamos a humanizar todo. Nos iremos cargando planetas y galaxias, aunque esté mal decirlo. Luego ya las iremos reparando. Antes dejaremos el universo hecho una pocilga que desaparecer nosotros como especie. Solo hay que mirarse en el espejo por las mañanas. Pero si solo estamos nosotros. Si no fuera por nosotros, pues, ¿quién demonios estaría hablando del universo? Nadie. Estaría ahí el pobre desgraciado del universo muerto de tristeza. Ahora por lo menos alguien se lo queda mirando, porque la verdad es que no hay mayor pena en este mundo que no te mire nadie. Nosotros le metemos mano al universo y yo creo que el universo lo agradece, aunque sea muy silencioso y un poco frío y no diga ni mu. A la Tierra la hemos dejado bien sonada de tanto usarla, pero aguantará. Ya repararemos los destrozos. Como dice la canción de Rocío Jurado, se nos acabó el amor de tanto usarlo. Pues lo mismo con la Tierra, se nos acabará la Tierra de tanto usarla, pero ya le montaremos un hospital y le arreglaremos las cañerías de los ríos, los bultos de las montañas y la inflamación moral con un buen antidepresivo para planetas.
hay una escalera, primera planta. Javier, ¿dónde has metido a Valentina? Pues si todo va bien, debe de estar en el Instituto Anatómico Forense con Fernando Vandrés, que es catedrático de Medicina y Toxicología en la Universidad Complutense, y con el profesor del Departamento de Anatomía y Embriología, Fermín Viejo. Adelante. Hola, Fermín. Hola, buenos días. Cuéntame dónde estamos. Bueno, estamos en uno de los 30 y tantos tesoros que tiene la Universidad Complutense de Madrid en cuanto a museos y colecciones, en particular en el Museo de Anatomía Javier Puerta. ¿Y esa idea? Bueno, la curiosidad de cómo la muerte, el cuerpo humano, después de morir, a lo mejor nos puede enseñar sobre el futuro de la humanidad. Yo creo que lo más parecido a un ser humano vivo sigue siendo un ser humano muerto. Puede sonar como pueda sonar. Es posible que de aquí a no demasiados años la tridimensionalidad la ganemos de otra forma. Con inteligencia artificial, claro, por ejemplo. Con unas gafas, con unos guantes, pero yo lo que he probado hasta ahora, no. Yo la única forma que tengo de demostrarle a mis alumnos la tercera dimensión es ahí. Yo sé que suena curioso, pero final del primer cuarto del siglo XXI y el cadáver sigue siendo necesario para estudiar el cuerpo humano. El cambio que se está produciendo en el ámbito de la medicina, de la sociedad en general, pero de la medicina en particular, yo creo que es un cambio tan relevante, como antes citaba el profesor Viejo, al de la Ilustración o al del Renacimiento, cambios muy relevantes. ¿La diferencia cuál es? Que se está produciendo a una velocidad que nunca hemos conocido. De hecho, hay muchos planteamientos hoy, muchas líneas de investigación que hablan del nuevo humanismo tecnológico. La tecnología bien utilizada como un instrumento humaniza más el proceso, no lo deshumaniza. Si yo a un paciente le puedo ver por telemedicina en su domicilio a través del móvil, porque no tiene que levantarse a las 7 de la mañana si tiene una enfermedad de Parkinson, temblando y que no se encuentra bien, para ir al hospital y que le cambien un comprimido por la mitad, pues yo lo puedo hacer a domicilio y mejoro su calidad de vida. Si yo, en vez de estar ingresado en el hospital 10 días, puede estar 1, porque el resto se puede atender tecnológicamente en su domicilio, esto está humanizando el proceso. Distinto es que la tecnología, en vez de ser un instrumento, se convierta en una prótesis intelectual. Este es el peligro. Por eso nosotros desde las universidades, nuestra misión es que las nuevas generaciones salgan de esta facultad con la cabeza amueblada, no rellena de información. ¿Seríamos capaces de imaginar cómo será un hospital o un centro médico dentro de 100 años? Pues yo me atrevo a decir esto, ¿no? En los próximos 20 años vamos a ir viendo que el tratamiento de las enfermedades dejará de ser hospitalocéntrico. Se irá alejando de los hospitales, llegará hasta los domicilios. Eso ya casi es presente, pero va a avanzar más. Es decir, hoy un paciente está en su domicilio porque vive solo, es una persona mayor, polimedicada, con problemas sociales. Pero dentro de nada no hace falta que ocurra ese evento social. Le tratarán a uno la quimioterapia, se la pondrán en su domicilio y serán un par de pastillas, no habrá que poner estos sueros tan complicados. Se podrán hacer pruebas de electrocardiografía o se pondrá una camiseta con 7 biosensores que los verá el médico a través de la nube, ¿no? Y probablemente el hospital casi va a ser una especie de una web. El hospital no va a tener paredes, estará abierto hacia el entorno social y estará con una tecnología muy elevada, estará robotizado, los quirófanos serán inteligentes, se tomarán decisiones con algoritmos de aprendizaje profundo. Es decir, que el algoritmo actual lo construimos nosotros, pero a base de meter el algoritmo en experiencia se alcanza lo que se llama aprendizaje profundo y aparecerán decisiones que habrá que controlar, ¿no? Todo esto que sonaba muy bonito probablemente ocurrirá, pero no hemos de perder que eso lo genera unas neuronas humanas. Es decir, que eso de la sustitución y todo eso yo creo que, no lo sé, no soy adivino, pero en los próximos 100 años no va a ocurrir, ni tan siquiera lo del transhumanismo que tanto se trata. No lo veo claro. Veo más claro esto. Veo más claro que tenemos que luchar para que la tecnología sea un instrumento de alta sofisticación, no sea nuestra prótesis cerebral para tomar decisiones porque hemos decidido ni pensar ni estudiar.
your tiny hand in mine. You're 5 feet off the ground. Your rest on my shoulder. The stars convey the light, so fragile in the night. Can you share a little bit about what your areas of study are? What you focus on mainly? Mi trabajo está especializado en el tema de la ansiedad ante la muerte, que es el miedo de la gente ante su propia muerte o ante la muerte de los demás. Mi investigación y mi práctica clínica ayudan a la gente a aceptar la muerte, cosa que debería conducir a una mejora general de su salud mental. Esto tenía que salir. Si hablamos de cómo seremos o qué salud tendremos dentro de 100 años, Miguel, hay que hablar de cómo nos enfrentaremos a la muerte. O cómo nos enfrentamos ahora mismo, ¿no? Hello, my name is Dr. Rachel Menzies. Rachel Menzies es alguien con la que yo quería hablar. Es doctora en psicología, posiblemente la persona que más ha estudiado en el mundo la ansiedad frente a la muerte. Está en Australia. Una de las cosas que más me interesa del concepto de la muerte es el aparente hecho de que es algo universalmente temido, ¿no? Por lo general, el ser humano no quiere morir. La mente humana está cableada así. Está hecha para temer a la muerte porque ese miedo ha mantenido a nuestra especie con vida durante millones de años. Hemos evolucionado para tenerle terror a la muerte y para hacer cualquier cosa para mantenernos con vida. Hay un aspecto de ese miedo, por tanto, que puede ser muy útil. Ha permitido que nuestra especie prospere. Pero cuando llega a niveles más severos, empieza a tener un impacto significativo en la experiencia cotidiana de las personas, en sus relaciones personales, en la capacidad que tengan para lograr sus objetivos. Aquí es donde empieza a convertirse en un tema de salud mental y en algo que es importante que atajemos en terapia. Uno de los aspectos de la sociedad actual es que los humanos tenemos vidas más largas y es esperar que nuestra longevidad siga prolongándose. ¿Cómo interactúa esto con nuestra salud mental? Cuanto más vivamos los humanos, más habrá avanzado la medicina moderna. Pero esto trae consigo muchos problemas en unos humanos envejecidos. Cada vez hay más enfermedades crónicas, claro. Tenemos una población envejecida que va a necesitar más infraestructuras que los apoyen. Y desgraciadamente la medicina muchas veces entiende la muerte como un fracaso. El sistema médico está enfocado hacia mantener a la gente con vida durante el mayor tiempo posible, incluso si eso va en detrimento de su calidad de vida. Desde mi punto de vista, como sociedad, sería más interesante concentrarnos en darle a la gente una vida de calidad que en alargarla solo por alargarla. Muy interesante. Yo me hago muchas preguntas sobre esto. Comparto una cosa personal. Mi padre murió de COVID en el 2020, pero lleva mucho tiempo con discapacidad. Y es prácticamente tabú decirlo, pero en cierto sentido, que descansara por fin supuso un alivio, porque él no era feliz realmente. Llevaba décadas con esta invalidez y estaba empeorando. Así que contemplaba a lo mejor 10 años más de vida que no tenían mucho sentido. Para mí, al menos. Pero eso es algo que no se puede decir, ¿no? Desde luego es así. Y creo que esta idea es súper importante. Desgraciadamente, muchas veces es el propio miedo de las personas a la muerte lo que hace que sea tan difícil aceptar una muerte como esa. En Australia, ahora mismo, hay una campaña fuerte en favor de la muerte asistida, de la eutanasia. Pero es muy controvertido. Sabemos que el miedo de los propios médicos a la muerte les lleva a oponerse a la eutanasia. Y claro, cuando la gente está sufriendo mucho, es legítimo decir que se trata de una decisión que deberían poder tomar ellos mismos. Están en su derecho de elegir el tipo de muerte que quieran. Pero lamentablemente, las actitudes negativas de la gente ante la muerte, su creencia de que lo que hay que hacer frente a la muerte es evitarla, muchas veces interfiere en la toma de decisiones sabias y efectivas al final de la vida. Y tiene gracia porque la muerte quizá sea la condición básica más indeseada de la vida humana. Y mirando hacia adelante los próximos 100 años, vemos que uno de los objetivos es vivir más tiempo o no morir nunca directamente. ¿Qué tipo de salud mental tendrá la gente con vidas más largas?
Sí, es un tema muy importante que la gente posiblemente vaya a vivir más tiempo, pero eso no significa que sus cuerpos estén tan sanos como cuando eran jóvenes. La gente tendrá que enfrentarse más y más con la degeneración física y el derrumbe de los sistemas y el deterioro cognitivo. Y muchas de las cosas que sentimos nos hacen humanos. Nuestros recuerdos, nuestras identidades no están necesariamente garantizados cuando envejecemos. Es un gran problema. Y muchos de los elementos que sabemos que tienden a proteger la salud mental de la gente, como las relaciones personales o la identidad, son cosas que son mucho más difíciles de lograr cuando estás en el segmento más anciano de la población. Has perdido a mucha gente, has visto a la gente morir. Tu capacidad para hacer las cosas que solías hacer se ha reducido significativamente. Así que vamos a tener que repensar verdaderamente la salud mental si queremos apoyar a la gente a medida que se va haciendo mayor. Yo personalmente siempre me digo que tengo más miedo de que las cosas me vayan mal en la vida que de morirme. O sea, la muerte al final es el fin de todos los problemas, ¿no? Pero si sigues vivo, eso significa que las cosas siempre se pueden torcer, que puedes perder el trabajo, quedarte sin dinero, perder a tu pareja, ponerte malo, lo que sea. Y entonces, ¿qué haces? Hay una tensión ahí entre las dos cosas, ¿no? Eso está muy bien visto. Hay una cita fantástica de Mark Twain que dice que la gente tiene mucho miedo a la muerte. Morirse es terrible, cosa que es un lamento extraño viniendo de gente que ha tenido que vivir. La idea es que vivir es muy difícil. La vida está llena de desafíos, llena de cosas muy dolorosas. Y si somos capaces de ver la muerte como algo casi fácil en comparación, nuestra actitud frente a la muerte será mucho más saludable. Mucha gente siente de verdad que la muerte es la mayor catástrofe a la que podrían enfrentarse en la vida. Y como resultado de esa creencia, les devora la ansiedad. Pero si podemos ayudar a la gente a decir que la muerte es natural, que es inevitable y que no tiene por qué impedir que disfrutes de la vida antes de la muerte, este tipo de actitud les ayudará a llegar a un lugar de mayor paz y estabilidad. Yo a veces fantaseo en secreto con la idea de que si supiera que me quedan 10 años de vida, probablemente haría más cosas, disfrutaría más de la vida. Tendría una actitud diferente ante todo lo que me rodea y entonces me pregunto, ¿y por qué no hago esas cosas de todos modos ya? ¿Por qué vivo con esa sensación continua de que las cosas no van a ir bien? Y así pues paso los años sin hacer las cosas que realmente quiero hacer. Sí, creo que todos vivimos con un poco de negación. Racionalmente, yo sé que me podrían diagnosticar una enfermedad terminal y decirme que solo me queda un año de vida. Pero lo cierto es que no me lo creo. Yo realmente creo que viviré hasta los 86. Así que tengo toda la vida por delante para irme de vacaciones, tengo toda la vida por delante para trabajar menos y centrarme más en las relaciones personales. ¿Por aquí le va bien? Vale. ¿Efectivo o con tarjeta? Te pago con tarjeta. Esto podría terminar en cualquier momento y aprovechar este momento al máximo de verdad. ¿Necesita el ticket? No, gracias. Pero ¿cómo podía decir antes Fermín Viejo, el del anatómico forense, pues esa cosa tan siniestra de que un ser humano vivo a lo que más se parece es a un ser humano muerto? Yo no me parezco en nada a un muerto. Los pocos muertos que he visto en mi vida no se me parecían en nada. El tema de los muertos tiene su cosa. Claro que aunque se viva 120 años o 180 años, ahí seguirá habiendo cadáveres. Aquí sí que hay un problema grave, que hace que el futuro igual no sea tan maravilloso. Dios mío, ¿qué hacer con los cadáveres? Además, cuando la gente viva más de 100 años, pues no sé, las religiones se habrán desvanecido todas. Yo creo que lo que pasará es que elegiremos ceremonias de extinción. Sí, algo así, algo pagano, llenas de belleza. Aquí habrá que echarle mucha imaginación. Por ejemplo, el abuelo se desvanece esta tarde y ha preparado una fiesta inolvidable. Y el abuelo se irá transformando en cosas bonitas, en un pájaro, en una nube, en un arco iris. Y habremos vencido al cuerpo. No habrá cadáveres, sino maravillosas ceremonias del adiós. Por favor, la sala de maternidad. Sí, en la 4ª planta. El cadáver es una superstición que hay que superar. Quiero decir que morirse no implica que te conviertas en algo tan humillante como un cadáver. Tiene que haber más opciones. Allí veo yo una tecnología moral
para los artistas del futuro. La familia irá a despedirse del abuelo. Habrá productos bioquímicos invisibles. La cabeza del abuelo se convertirá en los 7 colores del arco iris. Sus manos se transformarán en luces y árboles. El abuelo nos dará besos mientras se transforma en lo que le venga en gana. No habrá tumbas, sino monumentos parlantes. Iremos a ver el arco iris en que se convirtió el abuelo. Adiós a los cadáveres. Una vez desaparecidas las religiones, la humanidad tenderá a la festividad y la alegría, incluso en el momento de la muerte, que será vista con belleza. Porque ya no existirá ni el fracaso, ni los pecados, ni toda esa chatarra moral. Y por eso tampoco existirán los cadáveres. Y lo de Lázaro, levántate y anda, se convertirá en una frase incomprensible. Lo que me temo es que habrá muchas clases de ceremonias del adiós y que los ricos se pagarán unas ceremonias geniales y los pobres cargarán con ceremonias un poco cutrecillas. Por ejemplo, convertirse en pajarillo será el monumento funerario más barato y el arco iris me imagino que será el más caro. Míralo, Sánchez, dirán los Martínez con satisfacción. Han convertido al abuelo en un periquito. Y nosotros, a nuestro abuelo, nada menos que en un elefante con acabados angelicales y colmillos luminosos y parlantes. Que da gusto ir a verlo todas las semanas. Menudo abuelo niquelado tenemos. Da gloria verlo. La habitación 612 es por allí, por favor. ¿Qué es lo que habías dicho de Mariano Sigman en el grupo de WhatsApp, Miguel? Sí, me acuerdo, estaba desayunando un día y escuchando la entrevista y pensé, este tipo es un filósofo de la vida. Pero es neurocientífico, ¿no? Sí, es neurocientífico. Él antes era un neurocientífico de estos de laboratorio y bata blanca, pero ahora yo diría que sí que es un filósofo de la vida. Ha escrito varios libros, El poder de las palabras, La vida secreta de la mente, pero es fascinante hablar con él. Nos hemos venido a la casa de Ramón y Cajal, en el año en el que se cumplen 90 años de su muerte, se cumplen 100 años del nacimiento de la radio. Estamos ya casi llegando al final de este viaje, por hoy, pero habrá más. Vamos a dejar a Eva que nos traiga de nuevo la voz que escuchábamos al principio de esta hora. Ese hombre ansioso, conduciendo para llevar a sus hijos al colegio. Mira, primero lo que me gustaría aclarar, solo como matiz importante, es que es bastante difícil que sepamos cómo va a ser el mundo dentro de 50 años. Hecho esa salvedad, creo que podemos jugar, y es un juego interesante, porque el juego imaginario de esbozar posibilidades hacia el futuro y de enumerar distintos escenarios y cómo podrían ser. Y ahí yo creo que hay como dos grandes divisiones, ¿no? Una, primero, efectivamente, el tejido nervioso es un poco distinto del resto del tejido del cuerpo, no tanto, o sea, está formado por células, pero esas células están muy especializadas, son distintas, es decir, primero el cerebro no son todo neuronas, y hubo un dogma durante mucho tiempo, que era que una vez que alcanzas unos años de vida, pocos años de vida, las neuronas que tienes son las que quedan, ya está. Luego pueden cambiar, no solo pueden cambiar, sino que cambian, van cambiando su desarrollo, su manera de conectarse, pero el envejecimiento que durante mucho tiempo se pensó como un problema de una especie de degeneración pasiva, o sea, como un muro, ¿no? O sea, tú tienes un muro y pasan 10 años y ha corrido el aire, la humedad y se va desgastando y si tú no lo mantienes, un poco se degrada, se erosiona. Y la idea que había con la vejez o con el envejecimiento es que era una erosión biológica, que iba como degenerándose tejidos, y lo que se ha entendido en los últimos años es que no es así, sino que es un proceso activo de como un sistema que empieza a deshacerse a sí mismo, con una razón de ser, digamos. O sea, como que el envejecimiento es un programa del cuerpo, que en un momento se enciende y cuando se enciende empieza a degradarse un poco por su propio ímpetu, por un motus propio, digamos. Pero visto lo que entendemos de la biología, creo que es muy posible imaginar que sea concebible un estiramiento muy sustancial del tiempo de vida humano. Creo que a veces hay una cosa que se hace mucho en la física, en las ciencias físicas, que es cuando quieres entender un problema,
lo exageras mucho, ¿no? O sea, como si quieres entender cómo funciona la temperatura, dices, bueno, imaginemos que haga 100.000 grados para pensar qué es lo que pasaría, ¿no? Entonces, yo creo que aquí está bien exagerar esta idea que es, y la exageración de esta idea es la inmortalidad, ¿no? Que es algo que parece como muy deseable, ¿no? Pero a mí me gustaría tirar un dilema aquí, que es un dilema que a mí me da vueltas, que es un dilema de, supongamos, como ejercicio mental, digamos, ¿no? De algo que no puede pasar, pero si fuese posible, ¿no? Y puedes elegir ser inmortal o morirte en los próximos, no sé, 10 segundos. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué tienes que elegir? De repente viene un alien, un sabio, y te dice, mira, tú tienes 2 caminos, o te mueres en 10 segundos, que parece horrible, nadie quiere morirse en 10 segundos, digo, por esa solución es muy mala, quiero decir, o otra que parece buenísima al revés, que es como la inmortalidad. La mayoría de gente cuando piensa esto, de hecho, quiero dejarlo un rato como para que cada uno lo piense, ¿no? Como que cada uno de los que está oyendo, parece interesante, ¿no? Como, porque cuando uno piensa en la inmortalidad, la piensas justamente como, qué bueno, ¿no? Podré vivir todo, aprender todo, tocar todos los instrumentos, querer todo lo que quiera, escribir todos los libros, haber vivido todas las experiencias. Pero hay un momento donde la vida se vuelve muy mala. Y además la inmortalidad ya no solo es que sobrevivirás a toda la gente que quieres, y habrá un momento en el que ya, digamos, la gente que más querías estará tan lejana en el universo que estarás hablando de ellos como cuando, no sé, si ahora hablas de Homero, sino que en algún momento también serás testigo de la desaparición del sol y de una tierra helada, y de probablemente cuando la tierra se desgrane completamente y cuando tu cuerpo ya esté en un sitio flotando en el universo en un frío total, desgranado. ¿Y qué pasa con la identidad y con la experiencia y con el dolor? Y la inmortalidad es que no vas a poder irte de ese sufrimiento, por más de que ese sea sufrimiento interno. A donde voy con todo esto es que en general la vida vive en cierto tipo de homeostasis, de equilibrio, que tú no puedes imaginar, yo estiro un parámetro y multiplico la duración de la vida por 2, dejo todo el resto igual y todo funciona. Si haces eso y no cambias otras cosas, entonces lo más posible es que aparezcan tensiones de todo tipo, que son las que tú estás enumerando. Hay gente que no se da cuenta de lo ansiosa y estresada que está y se culpa a sí misma de que no llega a determinadas tareas, y realmente es que no puede llegar. Sí, eso genera, como Ana Ibol, es lo que tú decías, todo tipo de sufrimiento, y además muchas de estas cosas efectivamente muchas de estas cosas forman cajas de resonancia, ¿no? O sea, tú entras en loop de ansiedades que te forman vínculos ansiosos. Esa yo la conozco justo, yo soy un ansioso del libro, y muchas veces me doy cuenta que estoy transmitiendo una ansiedad que yo, o sea, de repente voy conduciendo y voy con los niños en el colegio y yo me veo a veces como diciendo, o sea, no pasa nada, llego un minuto más tarde y les transmito algo mucho mejor, que es que no tengo que ir viendo y preocupado con que se ha frenado y decirle al otro, ¿y por qué te has frenado? Como enfadarse con el otro, que se ha frenado en un sitio que no había que frenarse. Bueno, se frenó, o sea, no pasa nada, cualquiera ha hecho. Y muchas veces me doy cuenta, o sea, si puedo, cuando puedo, que a veces me sale hacer ese switch de entender que hay que cambiar completamente la premisa. Porque una vez que tú estás dentro de esa premisa, todo, como nos pasa a todos, todo funciona de acuerdo a la lógica, a la premisa que hemos hecho. Si he hecho la premisa de que tengo que llegar 5 minutos antes de que entren, y que es fundamental que optimice eso, y que todo lo que va en contra de eso son como pequeños enemigos que me rodean, es un ejemplo nimio pero importante de cómo eso va contaminando distintos aspectos de la vida, digamos. Me gusta que está yendo mucho, o sea, me parece que hay como algún resumen que a lo mejor... Esto lo decía un amigo mío, Jerry Garbulski, justo decía, nos obsesionamos por alargar la vida, pero no hay que alargarla, hay que ensancharla. Que creo que es un poco donde entiendo que tú estás yendo con tus preguntas, digamos, que es como esto, ¿no? Como al final, en algo que empieza como preguntándonos, bueno, ¿podremos vivir 180 años? Hay una pregunta más importante, que es los 60, 70, 80, 40, 90 que vivamos, ¿podemos vivirlos más tranquilos, más armoniosos, con menos ansiedad, con menos estrés? Y quizás sea un objetivo a futuro más interesante de trabajo que el otro. There's a fantastic quote by Mark Twain, which is, tengo la creencia de que nosotros somos muy pequeña parte de este planeta. And when that happens, then truth means nothing. People are really scared of dying. Dying is terrible. El tratamiento de las enfermedades se irá alejando de los hospitales. El hospital no va a tener paredes, estará abierto hacia el entorno social. So that kind of enormous difference of life experience of care
will be really apparent. Which is a strange complaint to come from people who have had to live. And when truth means nothing, then the very fabric of the society is weakened. Parece bien, eso parece bien. Que viva la gente cuántos años mejor. Pero para estar como estamos nosotros, no viene a nada. Yo, en fin, lo único que espero de mis descendientes es que a través del ADN común me traigan de vez en cuando de entre los muertos y me encarnen de nuevo. Y eso sí, que se gasten una pasta y me pongan en un cuerpo VIP. Y que me dejen ver por unas horas a mis tataranietos, tomarme un helado de chocolate con naranja y al final de la tarde volverme al cementerio contento y feliz. Pues yo creo que el significado final de la vida es la perduración de la comedia y la extinción de la tragedia. Cuando sepamos que el dolor es innecesario, la comedia vencerá y nos reiremos hasta en el último minuto de nuestra muerte. Y estaremos felices de ver que nuestros descendientes viven 180 años sin darle un palo al agua. Mira este crío que va a vivir 180 años. Pero qué cabrón. Este episodio lo han editado y realizado Javier del Pino, Eva Cruz, Miguel Macías y Valentina Rojo. El diseño sonoro es de Roberto García.